Bendiciones, les saluda Pastora Ana Rodríguez de Silver Spring, Maryland. Y en este día el Espíritu Santo me llevaba a compartir con ustedes una palabra que está en Hechos 16:31. Y yo le tengo un testimonio de ese capítulo, de lo que pasó en mi vida. En Hechos 16:31 la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que hay muchas madres que van a estar escuchando por decirlo así, video, esta palabra. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a ministrar ahí donde sea que usted se encuentre escuchando esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar a confiar y a entender que cuando la Biblia nos habla una promesa que quedó escrita en esa palabra, se va a cumplir. Que todo lo que dice en su palabra es una promesa para nosotros. Y dice Hechos 16:31, se lo voy a volver a leer. Dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Creer en el Señor Jesús es lo primero que tenemos que hacer. Romanos 10:9 también nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que Él se levantó de entre los muertos, seremos salvos. El creer en el Señor Jesús nos hace herederos de todas las promesas de Dios, nos hace herederos de la salvación. El creer en el Señor Jesús llevará a usted y a su familia a ser salvo. Yo no sé si usted ya creyó en el Señor Jesús. No sé si usted está sirviendo en una iglesia, pero yo le vengo a decir que aún así, a veces hay personas que sirven a Dios por muchos años y hay personas que aún no le conocen, pero tienen el mismo creer, que a veces piensan que el Señor está lejos, tal vez sus hijos están perdidos, tal vez sus hijos no han llegado a los caminos de Dios, o tal vez sus hijos no conocen a Dios. Pero yo le voy a decir algo: todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Y cuando el Señor nos habla de creer en Él, Él es el que garantiza la salvación para su vida y para toda su familia. Cuando usted le sirve a Dios, cuando usted cree en Jesús, de ahí en adelante es por la cuenta de Jesús que Él cumplirá ese propósito en usted y en su familia. Yo le tengo un testimonio de esta palabra: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo tengo un testimonio que voy a compartir con usted, porque yo sé que en este momento hay muchos padres de familia que sirven a Dios y tal vez sus hijos no están alineados en la iglesia o no están sirviendo a Dios, tal vez están completamente apartados del Señor. Y tal vez esa es una carga que usted lleva en usted. Pero hoy yo vengo a decirle que en el nombre de Jesús, después de que usted escuche este testimonio, esa carga se le va a ir en el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo estaba en la edad de 18 años, yo no estaba en los caminos del Señor. Yo no servía al Señor, pero mi mamá y mi familia siempre han servido a Dios desde que yo me recuerdo. Pero cuando cumplí 18 años en este país, yo me mudé, agarré mi propio apartamento, yo tenía trabajo, yo podía sostenerme sola. Y me recuerdo que me aparté, me fui de mi casa. Como usted sabe, si vive en Estados Unidos, que a los 18 años es legal que un joven o una joven se muden independientemente cuando cumplen esa edad. Y eso fue lo que yo hice. Y pasaron los años, me casé, me divorcié, tuve una hija y todavía no buscaba del Señor, todavía no estaba en los caminos de Dios. Y mi madre siempre oraba y siempre me invitaba a la iglesia, pero yo no quería saber nada de la iglesia, yo no quería saber nada de las cosas de Dios.
Porque tal vez así es lo mismo que muchas personas hacen en este tiempo, de fijarse en las demás personas que están a su alrededor, que posiblemente se llamen cristianos o evangélicos, pero no dan el ejemplo, no viven lo que dice la palabra, no viven lo que predican, no se sujetan a la palabra de Dios. Y yo me recuerdo que yo decía, para ir a la iglesia como esta gente, ¿para qué voy a ir? Son unos hipócritas, son unos pecadores, son mentirosos. Yo podía ver como el hermano, en unas ocasiones que fui a la iglesia, uno de los hermanos de los que estaban ahí tenía a su esposa al lado, pero a mí me echaban el ojo y me volvían a ver y hasta a veces coqueteaban conmigo. Y yo decía, qué sinvergüenza, ¿cómo va a ser eso teniendo su esposa aquí? Déjeme decirle, amado, que lo más importante del evangelio, de la palabra de Dios, es vivir lo que uno sabe, vivir lo que uno predica. Porque estas personas van a ser juzgadas por el Señor y ese es un pecado que Dios juzgará en su momento. Pero lo que le quiero decir es que yo no quería saber nada de ninguna iglesia y mi familia era una familia cristiana que siempre se congregó, ministros de Dios que sirven a Dios. Y transcurrieron los años, yo le puedo decir, transcurrieron quizás 15, 16 años adelante y yo no estaba en los caminos de Dios, pero mi madre no se cansaba de invitarme. Yo sé que ella no se cansaba de orar. Mi madre era una mujer de oración que se levantaba a las 3 de la mañana y ella siempre estaba orando por mí. ¿Qué le quiero decir con esto? Mi madre siempre creyó en el Señor, mi madre siempre sirvió al Señor, no importando las circunstancias, no importando lo que ella veía, porque ella no veía que yo llegaba a la iglesia, ella no veía que yo seguía al Señor, ella no veía cerca el momento en el que yo regresaría al Señor. Pero mi madre se murió de cáncer. Y yo me recuerdo que antes que mi madre muriera, el Señor me habló y me dijo que me tenía que reconciliar con Él porque mi madre necesitaría un milagro y que yo era la única que podía salvar a mi madre. Que si yo me reconciliaba, pues Él hacía un milagro. Y yo me recuerdo que yo no tomé en serio esa palabra. Yo dije, pues ¿cómo Dios me va a estar hablando a mí si yo soy pecadora? Si yo ni siquiera voy a la iglesia. Lo que le quiero decir es que mi madre se murió. Lo que le quiero decir es que el último deseo de mi madre fue que yo llegara a los caminos de Dios. Yo me recuerdo que estábamos en el cementerio ya para darle el último adiós y un predicador invitado de la iglesia de mi madre dijo que el último deseo de ella fue que yo llegara a los caminos de Dios. Y yo me recuerdo en ese momento me enojé y dije, pues cómo mi madre me hace quedar en vergüenza delante de tanta gente. Pero era el enemigo que estaba en control de mi vida. Pero ella dejó dicho eso y le pidió al predicador que en el momento de que le fuéramos a dar el último adiós, que él dijera eso y que yo supiera de que ese era el último deseo de mi madre. Y yo le voy a decir algo. Desde ese día, madre o padre que me escuchas, que tus hijos no están en el camino de Dios en estos momentos, tal vez están perdidos. Pero no te canses de orar, no te canses de clamar, no se canse de esperar en el Señor, porque el Señor va a cumplir esa promesa. Yo le voy a contar lo que pasó después. Después que mi madre murió, el Señor comenzó a tratar conmigo de uno a uno. El Señor comenzó a hablarme en sueños, en visiones. El Señor comenzó a cumplir lo que dice su palabra. Su palabra dice que en los últimos tiempos los jóvenes, dice, verán visiones, los ancianos tendrán sueños, dice, y muchos profetizarán, hombres y mujeres. Derramará su espíritu sobre cada uno de ellos. Esa palabra se cumplió en mi vida. Dios comenzó a hablarme en sueños. Dios comenzó a hablar directamente conmigo. Y el Señor, recuerdo que me dijo, Ana, ¿te recuerdas que te dije que si tú no te reconciliabas conmigo, tu madre iba a morir de una enfermedad?
Y yo le dije, pues sí, en el sueño. Y me dijo, es tiempo que tú te reconcilies conmigo. Y yo me recuerdo que estaba muy dura, amados. Pero yo le voy a decir algo, poco a poco Dios me fue atrayendo a Él, poco a poco me fue poniendo un hambre de leer su palabra, poco a poco Él me fue llenando de Él, poco a poco Él fue ministrándome y Él puso un deseo ferviente en mi corazón de leer las Sagradas Escrituras y comencé a leer la Biblia. Y en un periodo de 6 meses yo terminé de leer toda la Biblia. Y yo le voy a decir algo, mi madre ya no estaba en esta tierra para ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Mi madre no pudo verme sirviendo al Señor. Ella se murió y se fue y no vio que yo regresé al camino del Señor. Pero no se tardó Dios 2 años después de que mi madre había muerto cuando Él comenzó a llevarme. Y fue un trato bien individual, un trato directo de parte del Señor. Después de haber terminado de leer la Biblia en mi casa, me recuerdo que Él me ministraba, me ponía a orar, a ayunar y me revelaba todo lo que tenía que hacer y me dirigía el Espíritu Santo donde quiera que yo iba. Fui a muchas campañas, me recuerdo haber ido a una campaña una vez, estaba predicando un evangelista de Europa que se llama Nathan Morris. Me recuerdo que él había venido a Fort Washington y un sobrino mío, Cristian Rodríguez, me invitó a esa campaña y yo fui a esa campaña ese día. Yo le voy a decir algo, cuando hay una promesa sobre su vida, no importa el tiempo que pase, Dios la va a cumplir. Porque yo me recuerdo que ese día habían como 5,000 personas en esa iglesia. Era un evento que, como una campaña, y el muchacho evangelista de Europa había venido solo por el fin de semana. Y cuando él dijo, yo quiero que todos pasen al frente, vamos a orar y adorar a Dios. Yo no sé ni cómo yo terminé en el frente y estaba hincada, postrada al frente del altar. Y vino Nathan Morris y desde el altar se bajó y me recuerdo que lo único que hizo fue poner sus manos sobre mi cabeza. Y en ese momento, sin decir él ninguna palabra, yo sentí un fuego caer sobre mí. Comencé a dar gritos y gemidos. Tenía un fuego sobre mí, una necesidad de llorar, de gritar. Y yo me recuerdo que ese día yo gemí, yo grité. Y siento que esa fue una de las maneras que Dios comenzó a liberarme y a traerme a sus caminos. El siguiente día, el Señor me llevó al cielo y me dijo, Ana, te voy a limpiar, voy a purificar tu cuerpo, tu espíritu, y yo te voy a cambiar. Y me dijo, de ahora en adelante no vas a volver a ser igual. Yo me recuerdo que pasó un remolino sobre mi cuerpo, de pie a cabeza, y después me dijo, ya estás limpia, ya vas a comenzar a servirme. Y me recuerdo que ese día, después, cuando me desperté, yo me sentía diferente. Yo no era la misma persona que era antes. Comencé a buscar más de Dios. Comencé a vivir lo que realmente yo estaba leyendo en su palabra. Porque yo me recordaba de esos hermanos que yo había conocido, que eran mediocres, que eran mentirosos, porque estaban en la iglesia y estaban viendo a la esposa del otro hermano y estaban haciendo que otras cosas más. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser hacedora de tu palabra. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a servirte como tú te lo mereces. Y me recuerdo que desde ese día, amados, el Señor tomó el control de mi vida. El Señor comenzó a guiarme, el Señor comenzó a ministrarme. El Señor no me dejó en paz desde ese día. Y yo le vengo a decir en esta hora que mi madre no pudo verme sirviendo a Dios. Mi madre no se imaginó que yo iba a servir a Dios de la manera que Dios me llevó a hacerlo. Le voy a decir que tal vez ella lo único que quería era que yo aceptara a Jesús y que yo fuera una evangélica, una cristiana, y que van a la iglesia, se quedan escuchando en una banca por 15, 20 años sin servir al Señor, pero están ahí, ¿no? Están siendo parte de la salvación.
Yo le voy a decir que Dios tenía planes más grandes conmigo. Yo nunca me imaginé que me iba a llevar a las naciones. Nunca me imaginé que iba a ser un evangelista, una profeta, una pastora, una maestra, mucho menos un apóstol. No me imaginé nada de eso. Y yo pude ver cómo Dios comenzó a trabajar en mi vida. Pude ver cómo Él comenzó a guiarme, a llevarme a lugares, a orar por personas. Me llevó de una manera a muchas iglesias. Recibí muchos discipulados, recibí muchos estudios. Me recuerdo haber estudiado el pastorado online y sin ni siquiera darme cuenta que yo iba a ser pastora. Me recuerdo comenzar a ir a predicar a las calles y sin darme cuenta de que iba a trabajar de evangelista por 5 años. Me recuerdo que una vez me dio un sueño y me escribió en las nubes y me dijo: Ana, tú vas a ser profeta de naciones, tú serás mi mensajera. Y yo me reía porque yo decía, bueno, eso de profeta creo que me queda muy grande ese nombre. Y siempre me daba mensajes específicos para llevarle a las personas. Y hasta aún ahora lo sigue haciendo. Y luego me envió a que abriera una iglesia. Y yo no podía entender cómo, Señor, pero yo no soy nadie, Padre. ¿Cómo yo voy a abrir una iglesia, Señor? Yo no sé cómo. Pero el Señor mismo me dijo, te voy a poner a alguien que te va a ayudar. Y así fue. ¿Qué le quiero decir con esto? La voluntad de Dios es más grande de lo que usted espera. Lo único que usted tiene que hacer es creer y confiar en el Señor. Y enfocarse usted en el reino de Dios y su justicia. No parar de orar. No parar de creer en el Señor que usted sirve. Y descansar y esperar en que un día, aunque usted no lo vea, Él va a traer a sus hijos. Porque hay una cosa, que Dios no es hombre para mentir. Y yo le voy a decir algo, mi madre se murió y no me vio servir a Dios, no me vio reconciliarme con Dios. Pero hoy yo soy la persona que más sirve a Dios de toda mi familia. Mi testimonio es muy extenso, muy grande. Me mudó de Virginia a Maryland a servir, a trabajar en un lugar donde solo hay prostitutas, hay curanderos, brujos, borrachos, hay droga, hay maras. Y me mandó a servir ahí el Señor. Me equipó, me preparó por 5 años. Fue un trato de encierre, Él y yo, día a día, quebrantándome, quitándome todo lo que a Él no le agradaba. Me quitó personas, me quitó casas, me quitó cosas materiales. Pero hasta este momento yo no me arrepiento de haber escogido este camino. No me arrepiento de haber decidido servir a Dios. Pero realmente no fui yo, sino que Él fue el que me escogió a mí. Pero esta palabra se la traje el día de hoy por estos padres que tal vez están sirviendo a Dios y sus hijos no están en el camino. Descanse, deje esa carga en el Señor y deje que Él obre, porque Él va a cumplir esa promesa de Hechos 16:31. Él va a cumplir esa promesa. Así que hoy lo motivo a que ore siempre por sus hijos. Declare palabra positiva sobre sus hijos. Ya no hable nada negativo. Ya no deje que el espíritu de duda y de incredulidad entren a su vida. Rechace toda duda y toda incredulidad y crea que sus hijos van a ser la generación que va a servir al Señor. Profetice sobre ellos que servirán al Señor. Y así va a ser, porque nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder, entiéndame esto. Lo que usted hable, eso va a ser. Así que empecemos a profetizar que nuestros hijos van a ser la generación que hará la diferencia, que nuestros nietos van a ser la generación que hará la diferencia y que van a servir al Señor. Y crea en su Señor, en nuestro Jesús, que pagó un precio en la cruz del Calvario. Creamos que Él no es hombre para mentir y que Él va a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos.
Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y con ese testimonio, yo soy un testimonio vivo que Dios cumple esta palabra. Y ahora yo le sirvo al Señor para su honra y su gloria. Y Él trató conmigo de uno a uno. Y Él puso las personas necesarias que tuvo que poner para que yo llegara a donde estoy. Pero cumplió y sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo, porque Él no es hombre para mentir. Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero y es un Dios que nunca falla. Así que confíe en el Señor. Y recuerde que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene la certeza y espera que sus hijos van a llegar a servir a Dios, aunque usted ahora no lo vea. Bendiciones.